yo estoy aquí. Bueno, como habíamos visto, lo que es la clase pasada, en lo que eran los arreglos de una sola dimensión, o las listas, o las matrices, que son estos los arreglos bidimensionales, nos quedaba pendiente de ver los métodos de búsqueda y de ordenamiento. Pero antes que avancemos por ese lado, bueno, en una conversación que se tuvo con algunos profesores no se definió bien lo que vendría a ser un método, que es algo que ya estábamos utilizando, pero no se dio tiempo suficiente para explicarlo, ¿no? Y bueno, a esto es lo que queremos llegar, a definir, a dar una definición para que vayan guiándose un poco de lo que están escribiendo a la hora de declarar, bueno, método que antes solía llamarlo lo que funciona. Y esto no es nada más que una porción de código que va a ser ejecutada dentro de lo que es el cuerpo de esta función. Pero esto en sí podría ser una función como tal. Lo que pasa es que la palabra método viene del lenguaje, o sea, del paradigma orientado a objetos, que no es más que un mensaje para una cierta clase o un cierto objeto. Por ejemplo, si yo a una persona, yo le puedo decir como método correr o como método hablar, y es un mensaje que yo le voy a estar dando a esa persona y esta persona lo va a entender y va a saber qué ejecutar. Es como decir que hago una función. El análogo en otros lenguajes, en otros paradigmas, pues es una función. Por eso se lo solía llamar así, porque tiene el mismo comportamiento. Es decir, que si yo vengo a detectar un método, puedo ayudarme a su vez de abstraerme de algunos comportamientos que, que quisiera que se resuelvan internamente en esta función o en esta porción de código. Como digo, yo puedo hacer un método que sea calcular una suma, una resta, un salario o un número primo, como vimos anteriormente, donde quizás a mí no me importa lo que haga, sino el resultado del mismo. A su vez, bueno, los métodos también tienen una base fundamental en lo que es el código, en lo que es simplificarlo, o sea, crear algo mucho más sencillo. Es decir, si yo tengo que calcular un, un promedio, yo podría crear un método que me sume todos los valores y luego otro método que esos valores lo divida por la cantidad de números que ingresé. De esa forma, bueno, como había comentado, un método puede recibir, bueno, recibe una serie de instrucciones, en este caso va a recibir una serie de argumentos que van a ser a la hora, por ejemplo, de crear un bizcochuelo, los ingredientes. Y yo voy a esperar como resultado, como una salida, lo que es, bueno, ya el bizcochuelo hecho, ¿no? Que internamente, dentro de esta caja, que es lo que es, está dentro del bloque de código del propio método, se va a hacer toda la preparación del bizcochuelo. O sea, y quizás eso va a ser transparente para mí. No me va a importar lo que ocurra adentro, sino lo que a mí me devuelve. Si yo digo, bueno, en vez de ingresar ingredientes y quiero calcular el promedio, yo le voy a ingresar la lista de los números y lo que voy a esperar es que me dé el resultado ya el promedio listo. De esta forma, cuando definimos un método, lo que solemos necesitar son los parámetros. Estos parámetros van a ser lo que tenga yo de entrada, que es en este caso los ingredientes, con cada uno de sus tipos. En este caso yo voy a necesitar un ingrediente que sea harina, otro que sea azúcar y otro que sea huevos.
y después va a retornar algo que sea del tipo bizcochuelo. Existen dos tipos de métodos que habíamos visto. Hay algunos que dan una salida que, como se comentaba aquí, nosotros tenemos los datos de entrada, se crea un bizcochuelo y como tal, nuestra salida va a ser el bizcochuelo en sí. Pero hay otros que no requieren tener una salida. O sea que tienen como parámetro de salida void, que quiere decir nulo o el vacío. ¿Qué puede ser, por ejemplo, esto? Y decir imprimir por pantalla. Quiero agarrar y tener quizás un método que me calcule el doble de un resultado y lo muestre por pantalla. Y no hace falta que me devuelva ese resultado, porque todo va a estar internamente ahí. Bueno, aquí un poco de los ejemplos de método. Tenemos este public static, no le presten atención, sino a esta parte. A esta parte que me dice void, que voy a recibir vacío, es decir, que no hace falta que me devuelvan nada. Main va a ser el nombre del método y lo que tengo aquí van a ser los parámetros. Puedo ser uno, 2, 3, una lista de parámetros, etc. Y entre corchetes, entre llaves, por decir, se agrega lo que es el cuerpo. En el otro caso de que sea un método que tenga retorno, o sea, que devuelva algo, en este caso, si nos fijamos aquí, me está diciendo que está devolviendo algo de tipo double. El nombre del método es suma y va a recibir dos parámetros que van a ser A y B. Y bueno, en este caso A y B son del tipo double. Siempre que se recibe algo por parámetro, se debe agregar lo que es el tipo. Luego se hace lo que tenga que hacer y esto va a devolver un resultado que también tiene que coincidir con ser del mismo tipo que yo le estoy diciendo que tiene que salir. Bueno, bueno, acá hay otros ejemplos de un void que lo que va a hacer recibe, bueno, llamado intercambio, que recibe dos enteros A y B, y lo que hace es coloca B en el posición de A y lo imprime. O aquí hay otro que recibe un entero que va a ser una opción y nos pide elegir, bueno, algún medio de pago que esto va a ingresar, supongo una opción uno, va a coincidir con el primer if y va a setear a medio de pago que va a ser por Mercado Pago y esto se va a devolver. O sea, yo voy a estar devolviendo una cadena de caracteres, acá un string, y es lo que se termina denotando en este lugar, en esta posición. A ver. Bueno. ¿Cómo se utiliza un método? Bueno, ya lo vimos también en instancia, que lo que tenemos que hacer es pasarle los argumentos al método que declaramos. En este caso, yo declaré un método que va a ser suma, que recibe como parámetro dos double y bueno, devuelve el resultado. Aquí se declaran el double x y el double y se lo pasa como argumento. Yo cuando les paso un dato al método, se llama argumento. Y como este método suma devuelve un double, eso lo está almacenando en una variable llamada s y luego termina imprimiendo s. En el caso de que yo quiera venir a agarrar y esto devuelva void, o sea, no devuelva nada, aquí me va a saltear un error como que no va a poder convertir void en un double.
porque no está retornando nada. Necesita que devuelva el mismo parámetro que lo estoy guardando. En el caso de no necesitar que devuelva y que esto es del tipo void, solo me alcanza con llamar a la función y no hace falta guardar ningún tipo de dato aquí. Es decir, que solo voy a tener lo que es suma, a ver si lo hago así. Y esto, no sé. Bueno, no está. Esto ahora no me va a dejar. Bueno, a ver, veamos. Esto está normalmente así, pero si yo requiero que esto no devuelva nada, en vez de poner double, solo tendría que llamar a lo que es suma con los valores de entrada. Porque esto internamente, bueno, supongamos que va a terminar siendo un public static void y va a ser suma. Y acá lo que va a recibir va a ser el double de X y el double de Y. Y aquí va a ser internamente toda la suma. Y esto ya no va a hacer falta que retorne el valor, sino que va a estar acá todo dentro de este método. Luego, bueno, es lo mismo que en este caso se está mostrando lo que son, para tratar de mostrar lo que son los parámetros actuales, que son los enviados al método. Es decir, esta opción 2 que está enviándolo aquí, este es un parámetro actual, o mejor dicho, un argumento. Esto cuando se dice un argumento es un parámetro actual, mientras que los parámetros formales son los que yo declaro aquí. Son como yo defino mi función y qué tiene que recibir. Es mejor dicho, mi método y qué tiene que recibir. Entonces, el parámetro formal que voy a tener aquí va a ser un entero. Y eso es lo que voy a recibir. Si creamos, a ver, eh, vamos a hacer 5 y así. Método, métodos. Bien. Bueno, yo como dije voy a tener dos tipos de métodos. Yo voy a tener un public static, por ejemplo, y que me va a devolver un entero. Y yo a esto le digo multiplicación. Esto es lo que pongo aquí dentro cuando yo estoy definiendo el método. Es decir, cuando yo escribo, defino diciendo public, static, int, multiplicación. Estos son los parámetros formales o simplemente parámetros. Mientras que yo cuando aquí llame a multiplicación y le pase los valores, estos van a ser los parámetros actuales, o mejor dicho, los argumentos del método.
Si yo, por ejemplo, quiero hacer una multiplicación de dos números, puedo decirle que esto me devuelva el resultado como un entero y decir, bueno, voy a multiplicar dos números, que sean enteros a su vez. Y digo, bueno, declaro el primer número, y luego digo que el segundo número también va a ser un entero. Pero ahora ven que aquí se está quejando, me está tirando error porque yo le dije en esta parte que voy a retornar lo que es un entero, pero no lo estoy retornando, así que lo que tengo que hacer es agregar la palabra reserva return y aquí tiene que ir un entero, o sea, devolver el tipo que me pide. Yo aquí voy a hacer el resultado número 1 por número 2. Bueno, en esta multiplicación de enteros la va a resolver aquí y me va a devolver el resultado de esta multiplicación que va a terminar siendo también un entero. Bueno, esta multiplicación como me devuelve un entero, yo a esto lo tengo que agregar también a un resultado de esa operación, de este método, que tiene que guardar aquí. Puedo ejecutarlo de esta forma y se me va a perder el valor. O sea, me va a devolver, pero no lo voy a guardar. Pero si hago esto, cuando devuelve el resultado de esto, va a terminar guardándolo en esta variable. Pero aquí sigue mostrando error porque ¿qué es lo que le falta a esto? Y, y son los argumentos que tengo que pasar. Es decir, yo voy a necesitar dos variables, llamémoslo X y llamémoslo y se lo tengo que pasar. ¿Por qué? Porque si esto lo trata de ejecutar de esta forma, esto es diferente a esto. O sea, que yo le pase X y Y. Porque lo toma como funciones completamente diferentes, como métodos diferentes. Yo, para que no metiera error, podría haber declarado algo así, multiplicación, y ahí ya me dejó de tirar error, porque estos valores son distintos. Tiene que respetarse lo que es este contrato, esta firma del método. Sea la forma que tiene, que me devuelva un int y que reciba dos int. Si yo digo, bueno, acá le voy a mandar un número 5 pero acá yo le voy a mandar una cadena de caracteres que diga cualquier cosa, y me va a decir que no existe. El método debe ser, bueno, que tiene que ser lo que existe en un entero, y yo le estoy aplicando como argumento un entero y un string. Se tiene que respetar, es decir, la forma del método. Como X y Y son enteros, yo te lo mando y me va a decir, bueno, entonces como tengo esto, lo aplico a este. Porque me va a decir, esto es un entero y esto es un entero. Entonces, ¿cuál tengo la que recibe dos enteros? Está esta. Si yo le envío otro más, va a romper porque no hay ninguno que espere tres enteros. Luego, si quiero, bueno, imprimo lo que es el resultado. Y esto, bueno, va a terminar corriendo de forma normal. Ahora bien, hagamos lo que puede ser un método void. ¿Y para qué podría servir? Y supongamos que yo quiero imprimir, tengo una lista de, no le pongamos
10 elementos. Y voy a hacer que sea imprimir números. Y yo este imprimir número le voy a pasar quizás una serie de números que van a estar todos así como enteros en este caso, aunque puedo mandarle cualquier cosa, o sea, a ver, lo voy a hacer más así, imprimir nombre completo y este le voy a pasar algo que sea nombre y le voy a pasar apellido, nombre y le voy a poner nombre, segundo nombre y el apellido. Y bueno, esto va a ser del tipo string, ¿no? Bien. Bueno, definí que esto venga acá y me imprima todo el nombre completo y lo concatene. Y no hace falta que me devuelva nada. Así que voy a crear el método que sea imprimir nombre completo. Como no espero que me devuelva nada, le voy a poner que sea void. Y el nombre del método que yo quiero definir. En este caso, como argumento me están pasando el nombre, el segundo nombre y el apellido. Es decir, yo voy a recibir acá un string, otro string y otro string. Esto va a ser el nombre, esto va a ser el segundo nombre y esto va a ser el apellido. No hace falta que se llamen igual los argumentos que paso yo con los parámetros que estoy recibiendo. O sea, aquí les puse cualquier parámetro y lo reconoció. Es decir, que al imprimir nombre encontró algo que sea del tipo string, string y string. Y aquí si yo quiero, bueno, puedo hacer nombre completo es lo que es el resultado. Nombre más esto más segundo nombre más apellido. Si esto lo ejecuto, el nombre completo es Aldo Gabriel Silvestre y se terminó haciendo de igual forma. Sí, los tipos de datos se tienen que respetar. Es decir, yo acá si le pongo como segundo nombre, bueno, le pongo un 2 que sea un entero, y ahí ya termina rompiendo, porque detecta que no tengo algo, un método que reciba un string, un entero y un string. Bueno, bien. Esto también los métodos suelen utilizarse para separar lógicas y hacer mi código mucho más limpio, creando lo que llamamos abstracciones en este aspecto de métodos, todos, abstracción. Hagamos un ejemplo. Vamos a leer un dato por
por teclado. A ver qué recibo. A ver, ¿cómo podríamos definir esto? Mm, sí, multiplicar, que reciba 10. Bueno, system.in. Lo que voy a hacer va a ser que se ingresen las veces que se va a repetir un ciclo y me va a pedir una serie de nombres. Luego estos nombres los va a listar. Bueno, así que voy a decir las veces que se van a repetir. Va a ser el scanner.nextInt. Luego voy a hacer un for para iterar entre estas veces y menor que las veces que voy a repetir, y este lo incremento. Acá voy a hacer que me dé un nombre, voy a crear una lista con ArrayList, le va a ser de string, van a ser los nombres, y a continuación voy a agarrar y voy a hacer acá nombre ingresado sea igual a, y me pida next, la siguiente línea para guardar un string. Y esto, ¿se acuerdan? Bueno, con A agregamos un valor a la lista. Así que para recordar, estoy declarando el escáner, estoy pidiendo que ingrese cuántas veces se va a repetir, le puedo avisar, si eso, ingrese la cantidad de repeticiones, la va a agregar aquí la siguiente línea y le puedo poner así, ingrese un nombre, que va a agregarlo, así que, bueno, pide que agregue la cantidad de veces. Genera una lista, un array dinámico de string de cadena de caracteres llamado nombres. Es decir, acá en esto yo voy a ir agregando nombres y nombres, y esto se van a agregar por teclado. Acá lo que hago es pedirle que ingrese un nombre, guardo el nombre que han ingresado aquí en esta variable y lo agrego a la lista de nombres. Si esto yo lo ejecuto, bueno, voy a terminar mostrando los nombres que han ingresado. Bien, y acá voy a hacer el scanner.close y cierro el scanner. Si esto yo lo ejecuto, ingrese la cantidad de repeticiones, le voy a poner 3. Ingrese un nombre, bueno, acá esto, a ver, esto voy a tener que poner scanner. Si hay un
que pasa es que el escáner hay veces que es tan rápido que el por no alcanza. Sí, sí. Ingrese un ingreses. Acá. Sleep. Bueno, hagamos esta sigma. Bueno, me pide que agregue un nombre, le voy a poner un nombre, Aldo, voy a ponerle un segundo nombre que sea Alberto, y le voy a poner, bueno, lo tomo como vacío, esto es next, déjame que tenga algún otro next. Next. Bueno, lo que voy a hacer acá es esto. A ver si lo... Si esto, a ver, y bueno, a veces... bueno, punto close, lo voy a cerrar acá. Voy a tener que volver a abrir. Punto igual a new scanner system. Punto. No la info. Y a ver si eso. Si este es el flush que está. Lo que pasa es que al leer esto, hay veces que el escáner queda con una línea vacía y, no, y termina eso ingresándolo como otra entrada. Bueno, bueno, para que no nos moleste el escáner por ahora, para que nos atrase, la cantidad de veces va a ser, bueno, que le pongamos 3. Ya después voy a ver cómo fluye esto. Bueno, entonces yo le digo que van a ser 3 veces. Ingreso un nombre, voy a poner Aldo, el segundo nombre Alberto y el tercer nombre Rodrigo. Y él lo termina imprimiendo. Pero si ven, esto por ahí puede resultar un poco engorroso y largo de ver. Es decir, que el método main se me fue haciendo mucho más grande. Yo lo que quiero decir es que esto yo me puedo extraer de muchas cosas. Es decir, bueno, yo creo un método que se encargue de pedirme y de imprimir los nombres. Y otro que venga a agarre y me pida las veces que tiene que escanear. A ver. Eh, bueno, vamos a crear un método y esto va a ser pedir nombres. Y le puedo decir esto que me devuelva aquí en la tercer parámetro de la
del método que me devuelva un array list de string, que es lo que van a contener los nombres. Aquí no hace falta que le diga nada porque solo las veces que se van a repetir, las veces que va a pedir. Puedo agarrar este cacho de código y copiarlo acá. Bien. Primero, no voy a tener el escáner, así que el escáner lo voy a tener que definir como, bueno, el escáner igual a new scanner system.in. Y segundo, no tengo el array de nombres, que lo voy a cortar de acá, sacar de aquí. Bien, acá me dice que pedir nombres necesita devolver un array list de nombres, de string. En este caso, cumple con lo que tendría que ser mi variable nombres. Y es lo que yo quiero devolver. Voy a devolver nombres. Ya tengo algo que me va a solicitar los nombres por teclado. Es decir, que yo puedo hacer un array list de string que va a ser el resultado del método. Y esto voy a llamar a pedir nombres con la cantidad de veces que me ingresaron aquí. Y va a estar las veces. Y yo puedo imprimir el resultado. Bueno, puedo sacar esto. Y el código va quedando mucho más chico. Porque todo lo encargado de pedir los nombres va a estar aquí dentro de pedir nombres. Es decir, que si yo lo ejecuto, me dice ingreso nombre, bueno, el ingreso 1, 2, 3 y lo termino imprimiendo. Es decir, que ejecutó todo esto, guardo el resultado y lo imprimo acá. Como también podría venir a hacer otro que sea pedir nombres, o sea, pedir veces, que sea un método que agarre y que reciba por teclado lo que es pedir las veces que se va a iterar esto. Public static, y esto va a devolver un entero porque quiero que me dé las veces y el nombre que yo le quiero poner. Y como yo no le estoy pasando ningún argumento aquí, no hace falta que declare ningún parámetro acá. Y acá yo puedo devolver a veces que quiero que se repita y ya se guarde aquí. Como por ahí. Estas variables que se declaran acá dentro del método solo viven aquí dentro. Una vez que salen, ya se dejan de utilizar. De esa forma yo puedo declarar otro escáner, y va a ser un system.in, y le puedo decir en un entero veces a repetir y scanner.nextInt. Y acá es esa repetir. Y si esto lo ejecuto, me va a pedir a veces repetir, 3, ingreso un nombre, Aldo, ingresa el segundo, ingresa el tercero. Y lo realizó. Y bueno, acá el scanner.close. Y ven, estoy separando la lógica que tengo que hacer en diferentes partes, de tal forma que esto me va a quedar mucho más comprensible. Digo, pedir veces a repetir, si quiero. Y esto lo llamo así, a este método que acabo de crear. ¿Alguna pregunta?
Sí. A mí me parece algo parecido, pero yo tengo un inconveniente con el escáner, porque lo cerré en varios métodos y tiraba error. Claro, lo que pasa es que hay veces que el escáner, como termina haciendo una llamada al sistema, aquí, esto queda abierto y sigue ejecutándose todo el proceso, todo el programa, y hay veces que no llega a cerrarlo y, y bueno, y al querer volver a utilizarlo, puede largar un error de lo que me estaba largando a mí, porque no pudo reinstanciarlo o no hay una propiedad llamada instanciada llamada escáner. Solucionado, por lo menos, viste, funcionaba comentando, se ponga, yo tenía 5 métodos y se pongan comentando en 3 métodos y están sobre los últimos, cerrándolo ahí funcionaba. Claro, sí, puede hacerlo así, dejarlo que solo esté el escáner y después lo cierra al último. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Si por ahí no lo cierra, igual Java lo que tiene es un garbage collector, se dice, em, que busca todas estas variables que hayan quedado hacia el aire y que no hayan sido cerradas o no se las hayan limpiado y las deja así, terminan como en el vacío sin que nadie la esté utilizando, agarra este garbage y borra todo eso. Porque si esas quedarían, sigue ocupando memoria y ocupando memoria hasta que, bueno, puede tener un stack overflow, eh, que es la memoria que le asigna el sistema operativo para que utilice. En este caso, yo lo que le estoy dejando como práctica es cerrar el escáner, porque si ustedes utilizan para leer un archivo esto, capaz que ustedes lo están utilizando, ya ejecutó su programa, pero el archivo que ustedes leyeron le va a decir todavía está siendo ejecutado por otro programa y no pueden modificarlo. Y es precisamente por esto, de que lo abrieron con un escáner y el escáner todavía está leyendo ese archivo, está escuchándolo. Es como yo había comentado de los documentos de Word que suelen ser compartidos, que si uno lo utiliza, otro no lo puede editar. Se lo puede editar una sola persona a la vez. Aquí, bueno, pasa lo mismo. Bueno, gracias. Sí. Console abajo. ¿Cómo que no? Voy practicando en los últimos ensayos, no me salió la opción console de abajo. ¿Qué no hice? Si por ahí no tiene que ejecutarlo, o sea, con el símbolo play, y le va a decir ejecutar como Java aplicación. Si presiona ahí, se le tendría que abrir en la consola. En caso de que no lo haga, se van a Windows, a Show View y aquí consola. Y ahí ya la van a poder visualizar. Entonces, la consulta entre casos de métodos entre cambiar al final o otras veces no porque bueno, el valor, como en qué caso se usa y en qué caso no. Es dependiendo del negocio. Es lo que la lógica me diga. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, el valor de las veces que me va a, a repetir o a pedir los nombres, yo voy a necesitar que una vez que lo pida me dé ese valor. Pero quizás yo quiero hacer otra donde no haga falta que me devuelva nada, como puede ser imprimir resultados. Yo puedo crear un método que sea imprimir el resultado
y que le paso el resultado, ¿no? Es un poco redundante esto. Y aquí lo voy a tener que declarar como void. Public static void imprimir resultado. Y aquí le voy a pasar el que va a ser un array list de string resultado. Bueno, y acá va a terminar siendo el sistema de resultado. En este caso no está retornando nada y a mí no me importa que retorne nada o que me dé algo, porque yo lo que estoy haciendo es una salida, en este caso imprimiendo. Y a mí no me importa que me diga si pudo imprimir bien o si no pudo imprimir bien. Yo le dije, anda a imprimirme esto. Y no me importa que pase ahí atrás. ¿Se entiende? Bien. Bueno, a ver. Los parámetros formales, y bien. Vamos a hacer un par de ejercicios. Este método de ejercicios Java está ya en la carpeta del Drive del módulo 1. Así que lo pueden ir viendo. Ahora vamos a hacer dos ejercicios. Así que, ¿cuáles pueden ser? Vamos. em, sí, 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 es un práctico. Es uno que dice ejercicio y métodos en Java. Lo subí el día de ayer. No sé si ya lo habrá dicho, ¿no? Pero en los trabajos prácticos que hay que presentar, ¿cuál sería todos? Hay que subir alguna. Los trabajos prácticos no se piden para presentar, sino que son más de práctica. Lo que se busca es que los hagan y ante las dudas que surjan, que pregunten. Sí, está bien. Bueno, hagamos el número 3. Está, a ver, no está en el Moodle, ¿no? Todavía, no sé si no creo que lo haya subido. Yo pasé un drive en ese, bueno, en los recursos del curso Java, agregué ahí, bueno, está como copia ejercicio de método en Java. Bien. Bueno, voy a poner ejercicio 3 métodos. Aquí, así. Bien. ¿Qué nos dice? Crear un método que reciba un número. Si el número está entre 1 y 100, el método debe devolver un número 1. En otro caso, debe devolver 0. Los datos para probar este método deben ser ingresados en el main. Es decir, que ingresan como argumentos dentro de acá del método main. Bueno, primero veamos qué es lo que, así siendo secuenciales. Crear un método que reciba un número. Si el número está entre 1 y 100, el método debe devolver un número 1. Declaramos un método que sea public static. Bueno, esto lo van a dejar siempre de instancia, desde el principio. Dice que debe devolver un número. Es decir, ¿ustedes qué se imaginan que debería devolver?
un 1 o un 0. Claro, pero acá es un 1 y un 0, y un 1 y un 0 es, claro, un int, es un entero. Y ahora el nombre del método, por más que nos digan, bueno, está entre 1 y 100, tenemos que ser lo más descriptivo posible. Es decir, número entre 1 y 100. ¿Y esto qué va a recibir? Y acá nos dice crear un método que reciba, claro, un número, o sea, ahí nos dicen un número. Y este número podría ser cualquiera también, puede ser un, si bien un int, un float, un double o cualquier tipo de dato. Incluso lo que son su parte del integer, un float, cualquiera. Solo nos está diciendo que sea un número. Para practicidad voy a decir que sea un int, que va a ser el número que reciba. ¿Qué tengo que hacer? Comprobar si ese número está entre 1 y 100. ¿Qué podría utilizar para comprobar? Sí, exactamente una condicional. Y lo que voy a hacer es preguntar si número es mayor que 1, mayor o igual a 1, y que también ese número sea menor o igual que 100. Es decir, se tiene que cumplir estas dos condiciones. Si yo ingreso con 101, esta va a estar bien, va a cumplir, pero esta no. Y va a terminar dando false por aquí. Y en el caso de que esto se cumpla, ¿qué debería devolver? Uno debería volver. Claro, sí. Número. Entonces sería return el 1. Y en el otro caso, que no se cumple la condición, la contraparte que me dicen, en otro caso, debe devolver 0, ¿no? Sí. La duda es que en ese caso está tomando tanto para arriba como para abajo, o sea, de 101 a 1, o solamente toma para arriba. Claro, toma todos los números menores que 1 y los mayores a 100. Sí. Bueno, ya tenemos definido esto y estamos cumpliendo con lo que dice acá. Creamos un método que recibe números. Si el número está entre 1 y 100, ya está, si está entre 1 y 100, el método debe devolver 1, que está aquí, y en otro caso devuelve 0. Los datos para probar este método deben ser ingresados en el mail. Bien. Así que vamos a poner acá tres números. Número 1, pues sí, número 2 y número 3. Así para hacer pruebas. Y vamos a decir que el número 1 va a ser 50 que tiene que cumplirse. El número 2 va a ser 120 que no se va a cumplir. Y el número 3 va a ser menos 52. ¿Por qué? Ahí dice que sea entre condición para escribir selección de datos y va a ser que no podría entender.
Si pongamos que acá yo tomo el número 20 y 20 es mayor o igual que 1, y esto es cierto, ¿no? Esto es true. El número, método de devolver, crear un método que reciba si está entre 1 y 100. Em, si hay intervalo abierto, sí, se lo puede tomar así también, como que fuera un intervalo abierto, y el 100 acá en este caso no cumpliría, y el 1 tampoco. Bueno. Y ahora para llamar a esta función o a este método, lo único que hacemos es número entre 1 y 100. Y le pasamos, lo hacemos para el número 1, llamamos el mismo método para el número 2 y llamamos el mismo método para el número 3. Esto está devolviendo un valor, pero yo no lo estoy guardando, ¿no? Así que lo que voy a tener que hacer es agarrar y guardarlo en una variable, que va a ser resultado 1. Voy a hacer lo mismo para el resultado del número 2 y lo mismo para el resultado del número 3. Esto, si quiero, lo puedo imprimir. El número 1 tiene valor de resultado y le voy a poner resultado y voy a hacer lo mismo para el 2 y el 3. Acá cambiando lo que tengo que cambiar. Si ahora yo ejecuto esto, me dice el número 1 tiene el valor del resultado 1, es decir, cumple con la condición, porque está 50 y es cierto. Número 2, resultado 0, no cumple con la condición. Y el número 3, resultado 0, no cumple con la condición. Vieron que también me sirvió aquí para... porque si no hubiera tenido que escribir las condiciones pidiendo un 1, un 2, un 3. Incluso esto se lo puede hacer en un ciclo for o en cualquier ciclo que vaya pidiendo los números, etcétera, etcétera. O sea, es mejorable, pero también nos ayuda a abstraernos de las cosas y hacerlas más entendibles. O sea, con esto yo le estoy diciendo y me deja claro que el número entre 1 y 100 y le estoy diciendo, le estoy pasando el número. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, veamos. Este el 5, que también el 5 este es bastante entretenido. Ejercicio 5. Bueno, me voy a editar. Métodos. Bien, ¿qué es lo que dice este? Y va a ser acá usuario. Y esto dentro de todo está bueno porque es algo que todavía se suele utilizar
y es más común de lo que creen. Bueno, ¿qué nos dice? Crear un método que permite ingresar al usuario y contraseña para que el usuario y la contraseña sean válidos. El usuario tiene que ser igual a Chris1234 y la contraseña tiene que ser igual a esta contraseña. Si el logueo es exitoso, devuelve true, si no, false. El usuario y la contraseña son ingresados en el mail. Si es exitoso, mostrar el logueo exitoso, si no, error de logueo. Bien. Cuando nosotros utilizamos el nombre de usuario y la contraseña para ingresar a un sistema, ¿cómo se le suele llamar? Sí, las credenciales sí son estas. Lo que es tu nombre de usuario y tu contraseña son tus credenciales. Claro, el login. Es decir, bueno, vamos a crear un método que se va a llamar login, pero me tiene que devolver si fue true o false, es decir, si pudo o no pudo ingresar, si los usuarios y contraseñas son correctos. Es decir, que a la hora de devolver un dato, ¿de qué dato estaría hablando? Bien. Y voy a recibir dos datos específicamente y lo declara acá. Uno, Chris 1234 y XF3 que va a ser la contraseña. Que ambos datos son del tipo string, ¿cierto? Que acá va a ser el nombre de usuario, username, que va a ser Chris1234. Y como segundo parámetro, el password o la contraseña. No, porque aquí te está dando la palabra Chris1234. Esto no lo podrías representar como un int. Si yo le pongo username, ¿viste? No se condice con lo que es un entero. Claro, exactamente. Si fuera solo eso, y ve, lo puede hacer la conversión normalmente. Ah, no, si usted se encuentra un carácter o el que sea el medio, ya el tipo cambia. Ya ve, acá me dice que está mal. Lo único caso en que se permite que se agregue una letra al final son que yo diga que sean variables flotantes o que sean variables de tipo long para que lo infiera el tipo, pero nada más. Luego, si tengo cualquier letra y cualquier número, esto sí o sí lo tengo que pasar como string. Y al ser un string, va entre comillas. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a tener nuestro login donde va a recibir el nombre de usuario y la contraseña. ¿Y ahora qué debería hacer yo? Em, no, supongamos que acá ya me pasaron el usuario y la contraseña. Claro, necesito un if para validar si el nombre de usuario y las contraseñas son correctos. En este caso me dicen que el usuario tiene que ser este y la contraseña tiene que ser esta. Es decir, el nombre de usuario que me pasaron, el username, tiene que ser igual a este nombre y a su vez
la contraseña que me pasaron tiene que ser igual a esto. En el caso de que esté igual, devuelvo el true. Y si no es, porque alguno de los dos se equivocó, devuelvo false. Sí, entendieron lo que se termina haciendo, ¿no? Más fácil o mostrar por consola ingreso exitoso o el reloj de la vida. Sí, esto te va a devolver true o false, que es lo que te pide el método que haga. Después ya uno puede venir a agarrar y ver si hizo el login exitoso o no. Que ya lo vamos a ver porque acá es que el usuario y la contraseña son ingresos de mail y si es exitoso, se muestra el logueo exitoso, si no, error de logueo. Y es lo que pueden ver por consola. Así que para hacerlo vamos a primero declarar los valores que yo voy a mandarle a la función login, suponiendo que yo entro a la página, a una página web y agrego ahí mi nombre de usuario y mi contraseña. Bueno, voy a agregar, va a venir como nombre de usuario y en vez supongamos que escribió bien su nombre de usuario, pero su contraseña, lo voy a poner así, contraseña. Y acá una cosa importante, lo que es el código. Cuando escriban código, tienen que escribirlo en inglés, con el diccionario de inglés, es decir, sin ñ, porque allá no existe la ñ. ¿Por qué? Porque pueden ser que el código suyo lo ejecuten en otro lado o en otro país y cuando detecte esa letra, por ahí va a ser desconocida y no va a poder, y no se va a poder compilar o no va a encontrar el método. Y supongamos que acá puso mal la contraseña. Hay acentos, claro, con el acento suele pasar también. No se puede usar acento tampoco. No se usan en empresas Claro. populares. ¿Mm? No, los nombres acá que utilizan para codificar no utilizan acentos ni caracteres especiales, digamos que vendría a ser la ñ también. Pero acá lo que son string, ustedes pueden poner todo lo que quieran. No hay drama, o sea, pueden ponerle arroba y esas cosas que esto están en Unicode, lo va a interpretar bien. Acá adentro pueden hacerlo. Incluso pueden poner comillas, pero lo que hacen algunos utilizan esos caracteres de escape para decir que yo estoy mandando unas comillas. Sí, pero a ver, bueno, por ahí continuemos, así podemos seguir si surge alguna duda. Em, Hasta ahí ya se sabe, ¿no?, lo que se está haciendo. Supongamos que esto yo lo estoy enviando desde la página web y es lo que llega a mi programa, el nombre de usuario y la contraseña. Ahora, yo qué es lo que voy a preguntar. Si haciendo login con este nombre de usuario y esta contraseña son correctos, ¿no? Y lo va a mandar y se va a fijar. ¿Y esto qué tengo que hacer? Porque me está devolviendo un booleano. Claro, exactamente. Pero para que sea más declarativo, voy a decir que, bueno, lo voy a guardar en una variable que va a ser login exitoso. Que me está devolviendo un booleano y lo estoy guardando acá. Aquí yo puedo hacer el if que el compañero comentó como login exitoso para preguntar si se pudo loguear.
tiene un espacio más. Login exitoso, y en este caso imprimo el logueo exitoso. Esto va con logueo exitoso, y si no, quiere decir que vino esto false. En pocas palabras, lo que dice acá, error de logueo. Bien, ¿se entendió esto? Si yo lo ejecuto, a ver, no, clase 5, me dice error de logueo. ¿Y por qué? Porque la contraseña no es igual a la que estoy queriendo que sea. Así que hacemos el cambio y le ponemos la contraseña correcta y lo corremos, y ahí me dice que es logueo exitoso. No, no hace falta, porque ya esto sé que me va a devolver un booleano, y el if lo que espera aquí dentro es un booleano. Claro, el if solo entra si esto es true. Si esto es true, solo va a entrar aquí. Si esto es false, se va por el else. Bueno. Y esto se suele hacer en pocas palabras, pero no tan de esta forma, sino lo que primero se hace es agarrar al nombre de usuario, se va a una base de datos, se fija que el usuario exista, y si existe, trae la contraseña. Pero la contraseña no está escrita así como está aquí, sino que está escrita en un formato de hash. Quiere decir que va a ser un choclo de números y de letras que no va a representar lo que es su contraseña. ¿Por qué? Porque si yo vengo, agarro, a ver, aquí tengo un SHA-256, que es un algoritmo de hash. Supongamos que escriben su contraseña 1, 2, 3, 4, Pepe, y le encriptan o la hashean con 256, y esto es el resultado, y esto es lo que se suele guardar en la base de datos. Y yo no voy a poder encontrar de dónde salió esto, yo no voy a poder saber con este número si vino exactamente de Pepe la contraseña. Pero sí voy a poder hacer el contrario. O sea que cada vez que yo ejecute el hash a esta contraseña, me va a seguir dando el mismo resultado. Y eso es lo que compara. O sea, termina agarrando esa contraseña, es la que trae la base de datos, y ahí compara que sean iguales. Eso lo hacen para no exponer las contraseñas. Y ahí, una vez que son iguales, recién me dicen, bueno, lo que es el login exitoso. Bien. Bueno, le voy a pasar el código para la asistencia. Nos vamos a tomar los 5 minutos para, bueno, ya de descanso, y que puedan completar la asistencia. Sí, sí, esto. Sí, a ver, lo voy a acomodar. Sí, ahí lo voy a acomodar acá. Y a ver, ya le busco. ¿Cuál? No, 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 el código de asistencia ya se lo paso.
compañera dice que está tomando nota, puede tocar la tecla Windows a imprimir y saca todo. Bien. Y esto aquí. Ahí está la contraseña de de la clase de hoy para que pongas su asistencia. Tómense el momento hasta ahí 30 si la completan. ¿Qué empezó? Curioso, ¿qué distribución de Linux? Yo estoy con Manjaro. Es de Arch Linux. Curioso, yo tengo un Windows 10 y estaba utilizando su tenía abierta el normalizador sur, se empezaba a quitar un poco el sur y veo que funciona perfecto. Ah, sí, pero yo antes tenía Ubuntu y solía pasar con eso. Solía pasar. Pero igual también en un principio me estaba haciendo eso hasta que empecé a ver driver gráficos y bueno, de ahí se fue acomodando. Gracias, gracias. Sí. Consulta, intenta hacer lo mismo digamos, con el scan y no me toma el gobierno, me toma solamente si lo pongo directo al fin. ¿Puede ser? ¿Cuál no le toma? Intenté colocar los parámetros por scan, como introduce un 234 y la contraseña y no me los toma cuando lo pongo por el escáner. Ah, usted dice que hizo un scanner, 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 system, y aquí le agregó el scanner.next line y aquí lo mismo. Así es. A ver. Y esto que lo pase ahí bien. Lo que puede ser es porque le está agregando un espacio o un salto de línea al final del cada vez que las cosas que agrega. Por ejemplo, por ahí agrega el nombre, a ver, decir. Si vamos a ver acá, Aldo, y le voy a poner. No, a mí lo tomó normalmente. Sí, pero cuando pongo bien la contraseña y el usuario, me lo toma Ah, como error. erróneo siempre. A ver, Chris. Y. Claro, sí, puede ser por eso. Bueno, lo que tiene que hacer es nombre, bueno, el nombre usuario, usuario.rim, que esto lo que hace le saca los espacios al principio y al final. O sea, a ver si lo ejecuta así, es lo mismo que la contraseña. Y ahora, a ver, hacer esto.
Este era Chris 1, 2, 3, 4. Y el usuario, el otro. A ver, voy a tener que imprimirlo. Esto. Ok. Vamos acá. Lo malo es que esto termina ejecutándose de esta forma. Vamos a ver con esto. Y le voy a pegar algo. Pass. Switch. Bien. Bien. Esto aquí. Y que se algo espacio bueno. Y después el otro paso. Ok. Voy a hacer la prueba entonces. Ok, son 3, 4. Y username, claro, esto es por la identidad del string se me hace. Por cómo le está pasando. A ver si por ahí hacemos de esta forma username punto equals, que es el que compara el objeto, el resultado del objeto, puede hacer que le dé bien el resultado. Pues, y Chris 1, 3, 4. Sí, es por la identidad del string. Gracias, profe. Sí, lo que es la identidad del string, porque si yo quiero imprimir algún objeto, que en este caso como inicia con ese un objeto, con mayúscula, termina siendo una clase, esto a la hora de instanciarse lo hacen con un ID, con un identificador. Y por más que yo tenga dos strings que tengan la misma palabra, bueno, hagamos de cuenta que sean como dos personas, dándole, por ejemplo, a alguien, dos personas que se llamen igual que yo, Aldo, no necesariamente las convierte en lo mismo, por más de que tengan el mismo nombre. O sea, y que ambas sean personas, no son iguales. Bueno, el objeto se comporta igual. Lo que tengo que comprobar es que con equals, que el contenido de ese objeto sea igual a lo otro. Bien. Digamos que si yo uso integer, por ejemplo, int, si daría bien, si serían todos números. Sí, serían todos números y por ahí el integer también le puede llegar a fallar. Si hace un integer y le pone un número y va a ser igual a otro integer. Pero como son objetos especiales, usted podría poner, bueno, boolean, y new integer.
hacemos 5 y es igual a integer.value of 5. Cuando hace esto, por ahí puede llegar a variar por la identidad del objeto y puede terminar dándole error. A ver. Bueno, en este caso es true, porque el integer este debe ser uno particular. Pero si supongo que tenga persona y el punto nombre sea Juan, y tenga otra misma persona, pero que esta sea una persona 2, la identidad del objeto no lo va a dejar. Esto después ya lo va a ver en la clase de objeto. Acá es como que puede llegar a variar. Bueno, perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, seguimos. Ahora para explicar esto. Bueno, ahora pasamos a lo que es la parte de... voy a ver, hacerlo así. Si dejo que esto se siga viendo el código de la clase. La parte de método de ordenamiento que... Bueno, no hay que ser un poco redundante con los nombres, que es lo que se... A ver... ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Ah, bien. Bien, lo que quiero decir es que los métodos de ordenamiento es como dice su nombre, sirven para ordenar. A fin de cuentas, todos terminan haciendo lo mismo, ordenando una lista. En este caso lo vamos a ver si fuera ascendente o descendente, dependiendo de nuestra necesidad. Sí, ahí tengo una mano levantada. Sí, Gustavo. No, nada, profe, ya estoy. Estaba con la mano levantada. Bien, algunos métodos van a ser más óptimos que otros. Es decir, yo voy a necesitar iterar menos, porque estos métodos son iterativos, o sea que van a tener que recorrer varias veces lo que es la lista hasta poder ordenarlo en el lugar donde realmente corresponde. Y vamos a ver específicamente tres, que es de selección, de inserción y el método burbuja. Bueno, más allá de eso, es lo que se trata de hacer, de llevar un array de números completamente desordenados a uno que esté ordenado. Te dice, bueno, pero ¿para qué me puede servir esto? Y esto suele utilizarse bastante en lo que es bases de datos. Pero bueno, lo que más se utilizan son los métodos de búsqueda. Hay varios que tienen algoritmos mucho más complejos, pero estos son los principales. ¿Qué hace el método de selección? Busca el mínimo elemento de la lista, lo intercambia con el primer elemento, pasa al siguiente y busca el mínimo de la lista, intercambia el segundo y así va sucesivamente, para ser más explicativo. Lo que hace, separa apuntando al primer elemento de la lista y agarra y tiene otro apuntador que va recorriendo y busca el elemento menor. Cuando encuentre el elemento menor, que en este caso es el 1, hace un intercambio, es decir, el 1 pasa en la posición del 4 y el 4 pasa en la posición del 1. Y el 1 queda fijo y pasa a la segunda posición, que en este caso va a ser el 3. Hace exactamente lo mismo, está posicionado en el 3, va otro apuntador, otro puntero, buscando el menor
del resto de la lista y cuando lo encuentra intercambia las posiciones. Es decir, ahora el 2 estará en el lugar del 3 y el 3 estará, bueno, en el lugar del 2. Y pasa a la tercera posición y hace exactamente lo mismo hasta que complete lo que es el listado de la longitud del vector, de las repeticiones va a ser la longitud del vector menos 1. Bueno, aquí se puede ver lo que es el código, que después lo pueden ver un poco a detalle. No hace falta que se aprendan el código para cuando se les tome lo que es el parcial, pero que sí que sepan el funcionamiento de los métodos, que en este caso es bueno, que intercambie el primero con el segundo y así que va buscando el menor de la lista. Luego tenemos el siguiente método de inserción. Al recibir el vector desacomodado, va un apuntador buscando las posiciones, recorriéndolo y acomoda según, bueno, sea la posición natural de cada uno. Es decir, me va a llegar el número 3, primero lo va a acomodar en este vector auxiliar, voy a decir, bueno, ese número 3 es el único que está, así que lo pongo en este vector. Luego va a venir el 8 y va a recorrer el vector auxiliar y va a fijarse, 8 es menor que 3, no, bueno, es 8 mayor que 3, sí, lo pongo después y como no hay otro elemento más, lo setea en esa posición. Y luego va a venir el tercer elemento, el número 2, va a recorrer de nuevo, va a decir 2 es menor que 3, sí, bueno, entonces lo agrego antes del 3 y corro los elementos para atrás. Y va a venir el 1, va a hacer lo mismo, 1 es menor que 2, agarra, va a setear el 1 en la posición esa y a todo le va a incrementar una posición más. Y va a hacer lo mismo con el 4 y con el 2, hasta completar todas las posiciones. Decir que aquí en esto recorrió el vector 1, 2, 3, 4, 5 veces. También n menos 1 veces tamaño del vector. Que tal, el n es el tamaño no propio del vector. Acá un poco también del código, ya lo pueden ver y lo pueden probar si quieren y pasarle un array desordenado para ver cómo se lo organiza. Y el método burbuja consiste en venir, fijarse el elemento siguiente del array e intercambiarlo. Y pasar al siguiente elemento y si este es menor, intercambiarlo. Y va intercambiando las posiciones. Bien, esto quiere decir que yo voy a estar apuntando al 5, lo que va a hacer va a revisar la posición del 8. Va a decir, ¿el 5 es menor que 8? Sí. Entonces avanzo a la siguiente posición, que ahora voy a tener un apuntador a la posición 8. Y va a preguntar, ¿7 es menor que 8? Sí. Bueno, si es 7 menor que 8, va a intercambiar las posiciones con el 7. Y intercambia y el puntero va a seguir apuntando al 8. Va a hacer lo mismo, va a preguntar si 8 es menor que 1 y como el 1 es menor va a hacer un intercambio de posiciones. Así hasta que el 8 se acomode en su posición natural. En este caso va a preguntar por el 3, va a intercambiar hasta que se encuentre con un número mayor. Si acá habría existido un número 9, va a cortar eso y va a seguir con el número 9 hasta ubicarlo en su posición. Sí, a ver si lo hacemos como un ejemplo de tomar esta última parte, que ya acomodó el número 8, pero lo vamos a hacer, bueno, aquí. Bien, tenemos ahora que
el número 8 se acomodó. Va a venir, va a volver acá al inicio, me va a poner un apuntador y va a decir 5 es menor que 7, sí. Entonces ahora va a sacar este apuntador y lo va a empezar a apuntar acá a 7. Y va a preguntar, el 7 o el 1, ¿cuál es menor? El 1 es menor, así que va a cambiar sus posiciones. Así que el 5 va a quedar porque ya pasó para abajo y va a hacer intercambio del 1 con el 7. 3, 6 y 8. Y va a seguir el puntero en el 7. Va a preguntar ahora si si el 3 es menor que 7 y si es sí, bueno, va a intercambiar la posición del 3 con el 7. Va a seguir aquí, va a preguntar ahora si el 6 es menor que el número 7 y va a ser en efecto menor y va a seguir en el 7. Y así va a preguntar si 7 es menor que 8, va a querer el puntero avanzar acá, se va a dar con que ya no hay nada y va a volver al inicio. Y ahora va a preguntar con el 5, bueno, hagamos así, va a acomodarse en el 5 y va a preguntar si el 1, bueno, acá lo voy a poner así, 3, 6, 7, 8, ¿cómo quedó? A preguntar si el 1 es menor, si lo va a acomodar al 1, va a seguir aquí en el 5, va a hacer lo mismo con el 3, a preguntar si cuál de los dos es menor y como el 3 es menor, va a intercambiar posiciones. Y, y luego, bueno, va a querer avanzar. Después va a preguntar si el 6 es menor, como el 6 no es menor que 5, el puntero va a pasar acá y va a salir de aquí. Y el 6 va a preguntar, bueno, el 7 es mayor, si el 7 es mayor, o sea, tiene que pasar el puntero, lo va a sacar acá y va a poner el apuntador aquí. Y luego, como esto tampoco cumple, que el 8 sea menor que el 7, va a pasar aquí, como ya no hay nada, finaliza y termina el algoritmo. Y ahí ya queda lo que es el array ordenado. Y es así lo que hace el método burbuja. ¿Cuál es el más eficiente en términos de rendimiento del programa? Y el más eficiente, y yo te diría que todos están en el orden de, a ver, claro, tendría que acordarme de la eficiencia, porque hay algunos que depende qué están ordenando vengan los valores. En este caso creo que este tiene un orden de n al cuadrado, mientras que los otros eran como n sobre 2, por decir n menos 1. Pero ¿y usted cuál suele usar? O sea, si tuviera que usarlo ahora para hacer algo simple, por ejemplo, ¿por cuál se tiraría, digamos? Que ya por ahí hay muchas cosas que esto están resueltos. Están resueltos, por ahí uno puede poner ya un sort y va a aparecer, bueno, ya no hace falta porque hay otros que agregaron, implementaron. Ya. A ver, grado en métodos ordenamiento. Aquí va a estar, método de ordenamiento, veamos. Bueno, Sundoc, veamos si me dice algo. Método de ordenamiento. A ver, lo voy a buscar en la wiki. De ordenamiento. Algoritmo
en ordenamiento secuencial. Acá la complejidad. Es decir, el burbuja tiene n cuadrado, que es el tamaño del vector al cuadrado. El de inserción también n cuadrado. Y el de selección, insertable, a ver si está el de selección también, los tres tienen n cuadrado. Sí, o sea que es indiferente como lo use. Bien. Luego están los métodos de búsqueda. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Bueno, es también localizar un elemento en lo que puede ser un array. Como en este ejemplo, yo tengo un array de números y yo quiero buscar el 20. En el método de búsqueda secuencial lo que hace es compara cada elemento con el elemento que yo estoy buscando. Es decir, primero va a estar en la posición 10, en la posición donde está el 10, o sea, en la posición 0, y va a preguntar si 10 es igual a 20. Si no es igual, va a pasar al segundo elemento y va a preguntar lo mismo. Y así hasta que encuentre a alguien que cumpla la condición. Si no la cumple, bueno, retornará que no hay algún elemento falso o lo que uno quiera. Pero ya cuando encuentra esto, retorna el índice o la posición en donde se encuentra el elemento. No, acá termina siendo eso lo que comento, tiene el arreglo, el vector y el dato que quiero comparar, y se posiciona en la posición 0 y va recorriendo preguntando si el valor de la posición es igual al dato que buscamos, y si llega a serlo, bueno, guarda la posición esa, o sea, este i que recorre los índices, y sale del for y devuelve lo que es la posición. Hay otro método de búsqueda, que esto ya se utiliza para cuando tenemos un vector ordenado también, que es la búsqueda binaria. Yo ingreso acá como ejemplo el 2. Todo lo que se hace en la búsqueda binaria reparte o divide en 2 un vector y toma el valor del que está en el medio. Si no existe un valor, va a venir a agarrar, puede ser como lo resuelvan promediando. Supongamos que un vector par, donde tiene la cantidad de elementos par, y acá no existe lo que es el 14. Entre 6 y el 8 va a tomar un promedio y va a decir, bueno, 6 y 8 es 7. Y si el número que busca es menor que 7, se va a quedar con la parte izquierda, y si es mayor, con la parte derecha. Bueno, acá se hace lo mismo, solo que se compara con la posición del medio. Si acá tenemos 7 posiciones, la posición 8 es la mitad de mi vector. Y va a preguntar, 2 es menor que 8, y si es sí, se queda con la parte izquierda, y si es no, se queda con la parte derecha. Y una vez que se encuentre en esta posición, este va a ser mi nuevo vector. Y va a ser exactamente lo mismo. Va a dividirlo esto en 2 y se va a quedar con el 4. Y va a preguntar, el 4, el 2 es menor que 4, si es sí, se queda con la parte izquierda del vector, y si es no, se queda con la parte derecha. Y así hasta que termina llegando al elemento cuando ya no puede splitear o dividir más, pregunta de la igualdad, y es como queda el elemento, digamos, en la posición que se buscó. Sí, se tiene que ir por búsqueda secuencial. Esto sirve solo para búsquedas binarias ordenadas. Esto se lo solía usar en las bases de datos, cuando se buscaba por el identificador. Supongamos venían, agarraban y decía, bueno, yo estoy con el identificador, mi ID 10.000.
y la base de datos sabía que había 100.000, así que preguntaba, bueno, ¿el número que vos buscás está entre abajo de 50.000? Sí. Y después hacía lo mismo abajo de 25.000, sí. Y así hasta que llegaba al número buscado. Este tiene una complejidad del logaritmo de 2 de n. Bien. Bueno, a continuación vamos a hacer, bueno, porque acá termino lo que es de la clase de hoy. Vamos a hacer un ejercicio del práctico 5. A ver, ¿cuál puede ser? Bueno, esto puede ser en una palabra. A ver, puede ser la persona. Bueno, hagamos el número 10. Sí. Por decir el número 8. A ver, esto no me va a dejar copiar. Bueno, veamos ejercicio 8. Aquí voy a poner new class. Ejercicio 8 array. Bueno, lo que me dice el ejercicio 8 es: ingrese 10 nombres de personas en un vector, luego ingrese un nombre cualquiera y búsquelo en el vector. Si el nombre aparece en el vector, mostrar nombre encontrado. En caso contrario, nombre no encontrado. Bien, lo que vamos a hacer es declarar primero un vector de nombres, o lo hagamos, que se suele utilizar más, un array list, que va a ser de cadena de caracteres porque tienen que ser nombres. Y esto yo lo voy a hacer, bueno, esto va a ser nombres, y esto sabemos que va a ser de string. Bien, ya tenemos el array, podemos agregarlo a los nombres de forma explícita. Después se puede ver de agregarlo por teclado. Solo van a hacer, basta con hacer un for y nombrar un scanf. Pero como estamos cerca de la hora, lo voy a hacer de esta forma. Y 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces. Y acá le voy a poner el nombre, no sé, José. Voy a poner Juan, María, Antonia. Después va a ser Sarasa. Y después va a ser, no sé, Pedro. Bueno, tengo los nombres. Si yo agarro esto, lo imprimo, voy a ver que tengo los nombres, todos los nombres aquí. Ahora me está diciendo que ingrese un nombre cualquiera y lo busque. Disculpa que me interrumpa. Me estoy pensando, María. Yo sé que es algo básico. Lo de la raíz hay que sacarlo del útil, ¿no? Claro, sí, el array sale de utils. Okay. Si usted presionando Control Shift O sea, lo que es CTRL más Shift
más O, esto le hace un autoimport y le trae todo lo que no esté importado. Si yo, por ejemplo, ahora llamo scanner, como ven no está porque me dice que tengo que importarlo de también scan de Java Utils. Así que lo que puedo presionar es Control Shift O y ya lo agrega solo. Sí. Bueno, agreguemos un 2, 4, 6, 7. Sí, estos tenían que ser 10 nombres, ¿no? Después, si quieren, pueden hacer el for, que esto se lo puedo dejar como tarea. Hacer el for para que reciba los 10 nombres. To do, esto quiere decir por hacer. Cuando tengan algo por hacer, le ponen to do, lo resalta y se los agrega aquí. Bien. Incluso acá, si tienen una vista que le dice las tareas, aquí está, y les remarca los lugares donde agregaron el to do o algún fixme para corregir. Le dice la clase, todo, la dirección, etc. Bueno, tenemos la lista de nombres. Ahora yo quiero que me agreguen un nombre a buscar, y lo pido que sea por scanner. Next line. A continuación lo que voy a hacer es, ya tengo el nombre, me pasaron el nombre por consola. Y a ver, para que se vea mejor, voy a poner ingrese el nombre a buscar. Y ahí está. Pero lo que yo tengo que recorrer es la lista, que puedo hacerlo con un for normalmente, ¿no? Int el índice o la posición que va a ir recorriendo esto, que va a empezar en la posición 0, y digo, mientras que la posición sea menor que la lista de nombres, el tamaño de la lista de nombres, que es nombre size, y voy avanzando en la posición. Y acá voy a preguntar si de la lista de nombres, trayendo la posición actual, y acá voy a utilizar el equals para comprobar que es el nombre que yo voy a buscar. Si es esto, pongo una impresión que diga nombre encontrado. En otro caso, bueno, podría decirle o guardarlo aquí como un booleano que diga nombre encontrado, y si lo encuentra el nombre entrando aquí va a decir que nombre encontrado es igual a true porque lo encontró, y si no está, le digamos que desde el principio no iba a estar el nombre, porque si lo llega a encontrar, lo que va a hacer lo va a sobreescribir con el nuevo valor de true. Puedo sacar esto. A ver, recapitulando, lo que está haciendo esto es recorre las posiciones del vector del array y va por cada posición preguntando si lo que tiene adentro es igual al nombre que yo estoy buscando. Y si esto se cumple porque llega a ser igual, va a ingresar aquí y va a decir que al nombre encontrado que lo encontró.
Y ahora puedo preguntar si el nombre encontrado y imprimo que encontró el nombre, ¿no? Y en el otro caso podría imprimir nombre no encontrado. Ahora ejecuto esto y digo, bueno, quiero buscar a María. Y ahí está, me dice que encontró el nombre. Y si yo quiero hacer lo mismo, pero quiero buscar a, no sé, Esteban, y ahí ya me dice que no pudo encontrar el nombre. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, sí. ¿Alguna duda? Bien. Bueno, eso es lo que veríamos por la clase de hoy. Si surge alguna, bueno, son 10 ejercicios nomás esto. Si surge alguna duda, no duden en preguntarlo. Voy a venir, voy a tratar de resolver estos problemas en esta semana, si puedo en un rato. Lo que pasa es que también debo salir en un momento. Pero voy a hacer los resueltos y se los paso. Pero mientras tanto, pueden ir practicando esto y lo de los métodos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Hasta luego. Bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.